Hola amigos, bienvenidos sean todos ustedes aquí a Laura Morro Blogs y hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Iván Vega desde Chile. Antes que nada, muchas gracias Iván por acompañarnos hoy. Es un placer tenerte aquí en Laura Morro Blogs. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. La verdad es que estaba súper contento. Sigo tu programa, sigo tu entrevista y es un honor estar contigo y poder tener una charla en torno a este fenómeno que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y sé que eres un investigador, eres un colega, así es de que yo estoy muy emocionada de tener aquí a un colega que no solamente es investigador de campo, también es un director de un documental que ahorita vamos a hablar de él. Entonces, yo quiero que nos expliques, Iván, ¿quién es Iván Vega? ¿Desde cuándo comenzaste tú a hacer estas investigaciones? Bueno, yo soy de profesión comunicador audiovisual, vivo en Chile, en Santiago de Chile, y comencé a investigar hace cerca de 3 años de forma, se podría decir, fuerte, real, con investigación de campo y con harta investigación también periodística y logística. Pero soy un apasionado de este fenómeno desde hace muchos años. Mi padre le gustaba leer en sus años a Eric von Däniken, a Benítez, habían algunos libros de esas características en mi casa, y eso siempre fue un bichito que yo tuve, estas grandes interrogantes, estas grandes preguntas que existen en la vida. Y a raíz de esa pasión, tuve guardado esto durante muchos años. Lo que pasa es que yo en mi vida, se podría decir un poco más joven, me dedicaba a la música y tenía una banda y giraba, entonces le dediqué muchos años a eso. Sin embargo, te diría yo que los fines de semana, cuando no estaba tocando en algún concierto, mi pasión era ver documentales de ufología. Por lo tanto, siempre estuve conectado un poco más en las penumbras porque tenía otro hobby, se podría decir, pero una vez que colgué la guitarra, decidí enfocar toda mi energía, mi pasión, mi creatividad en este fenómeno e investigarlo de forma seria. Muy bien, muy bien. Yo estuve viendo, fíjate, muchas gracias por seguirme. Yo estuve viendo tu página web y, bueno, perdón, tu página de Facebook. Y encontré un tráiler que me pareció fenomenal, me encantó. Y cuando tú me contactaste y me pediste que tuviéramos un podcast, dije, no, claro que sí, yo lo invito porque lo invito. Y bueno, aquí estás con nosotros. En ese tráiler de tu libro que mencionas en tu libro, ese caso fue un caso muy extraordinario. Cambió por completo tu forma de entender el fenómeno OVNI o UAP y quisiera comenzar precisamente, ¿qué es lo que ocurrió en ese caso que marcó un antes y un después? Este caso fue tan particular porque hay un registro audiovisual que dura 6 minutos 35 segundos y que es absolutamente extraordinario, Laura. Se ve una forma plasmática muy similar a lo que se está viendo ahora que liberó Michael Batista, en donde se ve una figura plasmática que pareciera ser que en un comienzo parte como un orbe y termina abriéndose, materializándose, metamorfoseándose en una estructura que tiene algunos ribetes antropomórficos porque se logran determinar alguna estructura con características antropomórficas, se logra ver una forma craneal, se logran ver unas extremidades medias, extremidades inferiores. Eh, Pasó por un análisis súper riguroso del cual de seguro vamos a hablar acá, y finalmente se logró determinar de que ocurrió algo absolutamente extraordinario aquella noche del 18-19 de febrero del 2023, que no lo digo yo, lo dicen personas que yo invité a analizar este caso, entre ellos ingeniero electromagnético, una hipnoterapeuta que se llama Stephanie Koch, varias personas ligadas al mundo de la ciencia, y lograron determinar que efectivamente ocurrió un incidente que no podemos determinar de dónde proviene, y a partir de eso yo desarrollo una hipótesis que se llama Orbit, y a partir de eso mi concepción respecto del fenómeno como tal cambia radicalmente, y mi percepción de la realidad también, porque al final uno se da cuenta que está frente a algo cuando uno analiza un caso durante 2 años y este puzzle sigue con esta pieza faltante, realmente uno se dice, parece que estamos frente a algo extraordinario. Bueno, nos platicas, Iván, que este caso fue algo muy extraordinario. ¿Cómo es que llegó este caso a ti? Bueno, cuando decido incorporarme a la investigación, armo un blog que se llama Testimonio OVNI, que está en distintas redes sociales, con el objetivo de recopilar testimonios.
Yo pensé sinceramente que me iban a llegar 2, 3 testimonios a la semana y resulta que fue brutal. Llegaron, no sé, la primera semana 100 testimonios, personas que querían conversar conmigo, que querían contarme su experiencia. Debo ser también claro que muchas de estas experiencias eran muy del orden de luces en el cielo que podrían ser atribuidas, ¿cierto?, a satélite, Starlink o reentrada de algunos cohetes, como lo hemos visto hace muy poco. Pero habían otros casos que me llamaban profundamente la atención que tienen que ver con la interacción de humanoides. Y a esos casos les puse mucha atención y particularmente en algún minuto determinado de abril del 2023 detecto un comentario que hace un testigo que se llama Alejandro Yamírez, que es el testigo que graba este video, y él comenta en un post, le dice a otra persona, le dice, tú también sentiste que todo se silenció a tu alrededor, Mm, que este fenómeno que todos conocemos, ¿cierto?, que se llama campana del silencio. sí. Y claro, yo detecté este comentario y me di cuenta de que él efectivamente había estado frente a un episodio de ausencia sensorial, que no es muy típico, no es muy común. Tomo contacto con él, me cuenta una historia extraordinaria. Yo la verdad es que la primera vez quedé pasmado, no entendía de qué se trataba, eran muchas cosas que le habían sucedido y me dice en algún minuto determinado y grabamos un video. Y él me invita a que conozca el lugar donde sucede esto. Y se inicia todo un periplo que en algún principio yo pensé que iba a ser algo un poco más de escritorio, de computadora, y termino haciendo investigación de campo en la mitad de la montaña. ¿Ese fue tu primera investigación de campo o esta fue una de muchas? Diría yo que es la primera, sí, efectivamente es la primera y como primera me lo tomé con todos los de la ley. Así es, así es. Bueno, el 2023 es relativamente no es de los de 1947, o sea, es nuevo esta investigación que acabas de hacer. Es muy interesante porque imagínate, yo he estado investigando desde hace 40 años este fenómeno, bueno, esta realidad. Ahora ya sabemos que es una realidad. Y me interesó mucho esto que acabas de decir, de la campana del silencio, donde cuando estamos enfrente del fenómeno está silencio. Puedes escuchar el silencio. Cuando esto nos sucede, ya los investigadores que somos investigadores de campo, sabemos que cuando está este fenómeno, el silencio absoluto es cuando empezamos a prender cámaras, empezamos a sentir. Creo que ya muchos investigadores tenemos esa intuición de percibir todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, no tanto alrededor de nosotros, también en nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos nos avisan cuando está el fenómeno enfrente de nosotros. Eso me sucede a mí, no sé si a ti te sucede eso, pero sí, cuando está silencio, nuestro entorno es cuando yo empiezo a prender las cámaras porque hay veces que nos avientan unas piedritas o hay algo que ellos están anunciando. Y si no pones atención a eso, si no eres un investigador o solamente vas a ver qué ves y no pones atención a lo que está sucediendo alrededor tuyo, entonces no te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo en realidad. De todas Y cuando maneras, está silencio, sí, y la verdad es que yo no he vivido esa situación, me encantaría, te lo digo, me encantaría, no lo he vivido, pese a que en esta investigación varias veces fuimos a la montaña, al lugar donde sucedió el evento, acampamos en el mismo lugar y nos quedamos hasta muy tarde, de una otra manera, contemplando, ¿cierto?, los alrededores, más que la noche, porque este es un caso que sucede a 15 metros de distancia y no en el cielo. Nos quedamos contemplando el lugar geográfico y bueno, no pasó nada, pero sí conozco y tengo ocasión de más de 1000 casos en donde hay algunos de ellos que en el fondo dicen, ¿cierto?, relatar esta ausencia sensorial y efectivamente yo no lo viví, pero me encantaría. bueno, fíjate, yo he estado estudiando mucho e investigando mucho y me voy dando cuenta de unas cosas. O sea, mi cuerpo me anuncia y cuando no le pongo atención a mi cuerpo, a lo que está haciendo, entonces estos seres empiezan ya a como mandarme señales. O se mueve un árbol así muy rápido o yo veo algún objeto, alguna luz que pasa, o también empiezan a mandarme ya como a tirarme piedritas, así como el Bigfoot, que tira piedras cuando está alguien presente. Bueno, así empieza el contacto, pero es muy interesante. Yo estoy segura que vas a obtener estas señales también cuando vayas a hacer otras investigaciones, porque ya estás en esto. Ahorita vamos a hablar de Orbit. Acabas de mencionar Orbit.
¿Podrías explicar a nuestra audiencia qué significa y cómo nació esta teoría? Bueno, básicamente la hipótesis Orbit significa Observable Reality Bridging Interaction Theory, o teorías de la interacción que conecta realidades observables. Y básicamente dividí esta hipótesis en 7 conceptos fundamentales. Por un lado está la anomalía, que es una entidad o fenómeno que pertenece a un dominio normalmente inaccesible. Es una anomalía que cohabita con nosotros desde siempre, siento yo, y que en algún minuto determinado, por alguna razón que desconocemos, traspasa hacia nuestra realidad observable. Lo que viene después de eso es una manifestación objetiva. Se manifiesta mediante fenómenos físicamente observables e instrumentables, como es el traspaso desde esta anomalía a esferas de plasma, y se produce un fenómeno que yo denomino entrelazamiento, que es básicamente en donde se produce un proceso automático entre la anomalía y la conciencia del observador, en donde se vincula esta anomalía generando un intercambio de información bidireccional para después producirse un concepto que denomino efecto burbuja, en donde se crea un entorno de interacción aislado y protegido, donde las leyes y las referencias habituales pueden alterarse. Básicamente es aquí en donde se produce la ausencia sensorial, o lo que denominamos campana del silencio, para después ir a un concepto que se llama microrealidad, y que es dentro de este efecto burbuja se configura una realidad local, transitoria, con reglas particulares y percepción modificada. Básicamente, lo que hace la anomalía es que cuando se produce el entrelazamiento, la anomalía interactúa con la conciencia del perceptor, extrae información aleatoria y la proyecta en esta microrealidad. Y en estas circunstancias se presentan manifestaciones emergentes, y es donde muchas veces las personas dicen ver ovnis, humanoides, grises, etc. Y en este proceso, que no es lineal, se produce desde la manifestación emergente un concepto que cierra este proceso, que se llama humanización. Y es cuando el fenómeno, la anomalía, desaparece de nuestra realidad observable y el ser humano interpreta lo vivido utilizando marcos culturales, emocionales, cognitivos propios. No hablo de una red jungiana global, sino que hablo de una humanización uno a uno, humanizaciones personales en donde se mantienen conceptos globales, ¿cierto? Que todos tenemos, pero con información muy personal de cada uno de los perceptores. Mira qué interesante. Fíjate que estuve leyendo un poco sobre la hipótesis Orbit. ¿Se podría decir que contradice la posibilidad de visitantes extraterrestres o propone una interpretación más amplia del fenómeno? Sí, yo la verdad es que finalmente tomé la decisión de no ir en torno a identificar de dónde proviene el fenómeno. Si bien en un principio el libro que yo escribí se llama Contacto de otra dimensión, lo hice básicamente porque muchos de los fenómenos de realidad en donde se configura este acceso a una realidad a la cual no tenemos acceso, muchas veces estos fenómenos tienden a confundirse con episodios dimensionales. Y la gente dice, traspasé una dimensión o tuve una experiencia dimensional, pero efectivamente cuando tú tienes acceso a una realidad que no es habitual, muchas veces esto se puede confundir, y los testigos de este caso en particular, ellos en algún minuto determinado proponen que eventualmente este fenómeno podría haber sido, o lo que le sucedió a ellos, un fenómeno dimensional, y efectivamente yo creo que tiene que ver más que nada con un acceso a una realidad a la cual no tenemos acceso comúnmente, básicamente por la limitación que tenemos nosotros como seres humanos de nuestros sentidos. Tenemos un acceso súper limitado. Sabemos que un perro o un gato ven, escuchan y huelen 1.000.000 de veces mucho más que nosotros. Por lo tanto, como seres humanos estamos súper limitados. No vemos el infrarrojo, y potencialmente al lado tuyo o al lado mío podría haber un ser en infrarrojo sin que necesariamente nosotros lo pudiéramos observar. Entonces creo finalmente que el fenómeno tiene que ver básicamente con una realidad a la cual no tenemos acceso. Así es, creo también lo mismo, porque existen dimensiones. De hecho, el gobierno ahorita está hablando de dimensiones.
están hablando de interdimensionales, seres interdimensionales que entran a nuestra realidad, entran y salen a nuestra realidad como se les pega la gana. Entonces, sí tiene mucho, me pone a pensar a mí mucho eso que acabas de decir tú, porque sí, hay veces que las personas en este fenómeno tienen enfrente a un ser, un humanoide o algún ser, uno de los grises o eso, pero la percepción es de individual, de cada persona. Pareciera como que si entraran a esta burbuja que tú acabas de explicar, entraran a esta burbuja que es un orbe, entran a esa burbuja y entonces tienen experiencias pues que solamente ellos tienen, que personas alrededor de ellos tampoco la ven, o solamente hay a veces personas que sí en conjunto, todo este grupo de investigación puede ser, como a mí me ha sucedido, cuando hemos estado investigando, entramos en un tipo burbuja porque está silencio donde estamos, entonces empezamos a ver el cielo de diferente color, o sea, rosado o color morado, púrpura. También empezamos a escuchar ruidos, o sea, como un hum, ¿cómo se llama? Así como no sé cómo se dice en español, un hum. Entonces se escucha así como algo así, como un motorcito. Y Perfecto. entonces cuando yo empiezo a decirle a la gente que empiezan a grabar ellos también con sus celulares para el fenómeno y entonces ya estamos en otro lado, no estamos en el lugar que habíamos comenzado a caminar. Entonces, como que nos trasladan a otro lado, a otro lugar, y entonces empezamos a ver y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Estuvimos bien? De todas maneras, yo creo que efectivamente en esta burbuja de microrrealidad que yo propongo, efectivamente podríamos estar frente a una burbuja de espacio-temporal, que efectivamente entramos y podemos aparecer en otro lugar. Tengo un caso de un investigador del sur de Chile que se llama Alejandro Sánchez, que él comenta en algún minuto determinado que entra a una especie de bruma, de niebla oscura, y termina apareciendo 2 kilómetros en otro lugar cercano por donde él iba. También hay fenómenos muy interesantes que tienen que ver con la disonancia cognitiva que se produce en este caso en particular, entre lo que los testigos ven, lo que dicen ver con sus propios ojos y lo que graba el teléfono celular. Y eso es muy habitual. Entonces, yo en este entrelazamiento, claro, efectivamente propongo que hay una realidad compartida, hay un punto de realidad en donde el perceptor, el ser humano está, pero también está la anomalía, en donde se pueden ver ciertos efectos generales y después entra este concepto que es la microrealidad, y le pongo microrealidad porque es personal, es de cada individuo, compartiendo algunos elementos generales en donde las personas dicen ver y reportar algunas entidades, pero muchas veces estas entidades o el accionar de estas entidades se relacionan muy directamente con cosas muy internas de los perceptores. Muchas veces los perceptores dicen que ven una situación y cuando uno habla con ellos dice, no sé, ven por ejemplo un gris o un humanoide o una persona haciendo una fogata que hace algunas cosas particulares. Y muchas veces son cosas que en este entrelazamiento entre la anomalía y el perceptor, esta información extraída es proyectada como una especie de espejo. La gente no entiende en un comienzo que están viviendo una situación de espejo o de imitación, pero cuando uno conversa con ellos, en el largo plazo te diría yo que muchas personas se han dado cuenta de eso. Muchos me han dicho, el fenómeno me está imitando. Y uno se pregunta ¿te está imitando? ¿O en realidad está siendo un reflejo de la información extraída tuya, como tierra? Perdón, Ahí sí. es que había mucho ruido acá. Bueno, estaba diciendo que durante esta investigación que hiciste, ¿qué evidencias o experiencias fueron las que más te convencieron de que estabas frente a algo diferente a la hipótesis extraterrestre tradicional? Qué buena pregunta, la verdad es que no me la había planteado así. Te diría yo que el análisis del video no es categórico en determinar la procedencia. Por Ujú. lo tanto, lo que aparece eventualmente podría provenir desde cualquier lugar. Y es por eso que frente a la hipótesis Orbit decidí no abordar el de dónde proviene. Sí que hay una realidad compartida ahí, que esta anomalía traspasa nuestra realidad, pero no si proviene realmente de dónde, o sea, si es dimensional o extraterrestre, Ujú. etcétera.
Pero yo creo que una de las cosas que realmente terminó convenciéndome es que efectivamente el video muestra algo muy anómalo, absolutamente anómalo. O sea, se ve algo que se metamorfosea, algo que aparece, se hace una investigación de campo, se contrarresta información desde lo que graba el teléfono móvil en la misma montaña. Pero te diría yo que, por ejemplo, la hipnosis que se le hizo a 3 de los testigos fue bastante decidora, porque la historia es tan compleja que mantenerla en un estado de inconsciencia habría que ser básicamente, no sé, guionistas y actores como para poder, primero que todo, falsear una hipnosis y contar un relato tan complejo a nivel inconsciente. Y la hipnoterapeuta que hizo esta hipnosis, que se llama Stephanie Cox, ella realmente logró determinar que los 3 relatos son sumamente consistentes, porque cuando un testigo relata en hipnosis lo que le sucedió, él de una u otra manera está identificando al sujeto que está frente a él. Dice, por ejemplo, no sé, Ricardo está haciendo tal cosa. Y cuando se le hace la hipnosis a Ricardo, también se contrapone al otro testigo que lo está observando. Entonces, finalmente esta hipnosis tuvieron un cruce de información que es muy coherente, no hay un vacío, te diría yo, y en ese sentido pudimos confirmar de que realmente estábamos frente a algo extraordinario que a ellos les sucedió. ¿Qué fue? ¿De dónde proviene? No lo sabemos, pero sí logramos determinar, o logré determinar en el fondo, cómo interactúa con el ser humano, y que eso para mí es lo importante en el fondo, cuáles son los patrones repetitivos y cómo interactúa este fenómeno con los perceptores. Muy bien, Iván, discúlpame. Es que está un ruido acá que tengo que poner mi micrófono en mute. Como investigador de campo, Iván, y documentalista, ¿qué aprendiste sobre el papel que juega la conciencia del testigo en este tipo de experiencia? Yo creo que finalmente hay rasgos muy profundos que aparecen en este tipo de experiencias, y siento que finalmente las experiencias ovnis no se categorizan solamente en lo ocurrido aquel día, aquella noche o en las circunstancias que ocurre esto. Yo creo que es un punto de inicio a un proceso de introspección mucho más amplio y profundo, en donde finalmente el testigo termina de una u otra manera autoconociéndose y haciéndose las preguntas que nacen a raíz de la experiencia. Pero también quiero dejar sumamente claro que yo siento que hay un proceso de humanización enorme, y yo creo que nosotros, y me incluyo en un principio, hasta que desarrollé esta hipótesis, que nosotros contribuimos mucho a humanizar las experiencias, a humanizar los episodios y los testigos, a tratar de darle un sentido a través de la humanización. Y es por eso que muchas veces nosotros logramos determinar en este tipo de experiencias que el fenómeno trató de decirle algo, dejó una enseñanza. Algunos tienen, ¿cierto?, algunas respuestas neutras, otros con mucho terror, mucho pánico, y algunos, por ejemplo, como Alberto Candia, que es uno de los testigos, hace un comentario muy interesante. Él dice, bueno, yo creo que si este fenómeno fuera agresivo, no hubiese hecho algo durante la noche que ellos vivieron esta situación. Pero siempre queda una gran pregunta: ¿por qué el fenómeno interactúa, desaparece y no deja nada a cambio? Y yo propongo con la hipótesis Orbit que el fenómeno existe, es real, hay una anomalía que traspasa hacia nuestra realidad, pero que no tiene absolutamente ningún propósito hacia el ser humano, y que interactúa en un proceso automático para después desaparecer y no tener en el fondo un propósito hacia nosotros, y que somos nosotros, en este caso los testigos, quienes ejercen un propósito al fenómeno para tratar de entenderlo. Estoy de acuerdo contigo. Eso es un propósito que nosotros queremos darle a este fenómeno o a esta realidad, porque es una realidad para muchos de nosotros. ¿Por qué crees que estas experiencias las han obtenido muchísima gente, son muy similares? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué a unas sí y a unas no? Yo creo que el fenómeno transita en una especie de red, que yo no sé si es terrestre o es universal, pero es una especie de carreteras invisibles, en donde en algún minuto determinado y por algunas circunstancias que desconozco, el fenómeno irrumpe. La gran pregunta que hay que hacerse es si irrumpe en algunos sectores que la ufología le ha denominado zonas calientes, porque hay un tipo
de circunstancia geológica, atmosférica o electromagnética que permite que el fenómeno traspase a esta realidad o es algo aleatorio y que en el fondo no sucede dentro de tu casa porque en el fondo uno está todo el día metido en la computadora o mirando el celular. Pero sí sucede muchas veces en la montaña, en la playa, en el bosque, etcétera. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el fenómeno no elige a las personas. Si es que alguien me dice a mí que el fenómeno lo eligió, yo creo que estamos frente a un caso de contactismo y de humanización de una experiencia. Pero yo creo finalmente que este fenómeno irrumpe en la realidad de forma aleatoria. Al que le tocó, se conecta en un proceso automático, se produce la microrealidad, se produce todo esto que te comenté sobre este proceso, cómo opera el fenómeno o el proceso Orbit, para después desaparecer y simplemente desaparecer y no dejar nada atrás, sin ningún propósito. Por lo tanto, no creo que hayan elegidos. No, fíjate que cuando está uno observando el fenómeno, a muchas personas les sucede. O sea, ha habido muchos investigadores que no habían tenido contacto, pero al estar investigando, observando este fenómeno, empiezan a tener el contacto no solamente con las naves, también con los seres y empiezan a entender muchísimas cosas porque les está llegando un download, una información que ellos estaban buscando quizás o no. Y también existen personas que nunca han querido investigar o solamente desde muy chicos tienen estas, digamos, esta información, estas experiencias desde que nacieron. Y ellos mismos dicen, bueno, yo he tenido estas experiencias, esto no es nuevo, esto es desde siempre, desde que yo nací. Y yo sé que no soy de este mundo, yo sé que no soy de este planeta. Podrían ser viajeros en el tiempo, le podríamos llamar así. La verdad O es que, viajeros en el sí. tiempo, estoy hablando como viajeros en el tiempo, pero dimensional. Mira, esa hipótesis la verdad es que es muy bonita de analizar, es muy bonita de ponerla sobre la mesa. Yo no sé si tiene un asidero. Recuerdo que entrevisté para este libro y documental a Víctor Muñoz, que es un doctor en física, especialista en plasma, y hablamos sobre estos procesos dimensionales que el papel resiste mucho, pero yo la verdad lo descartaría. Y yo siento que me gustaría decir dos cosas y me gustaría decir también por otro lado algo bien particular. No quiero sonar arrogante con la hipótesis Orbit, no tengo la verdad, creo que esta es una hipótesis que yo estoy planteando desde Chile, no había escuchado hipótesis. Sí, hay mucha hipótesis a nivel americano, hay hipótesis en España y yo sentía que era importante desarrollar una hipótesis. La pongo como una más sobre la mesa para que las personas puedan en el fondo analizarla y ver si es que le hace clic, le produce coherencia. Dicho esto, creo que hay dos cosas importantes en este que me gustaría decir. Por un lado, podría estar una cierta sensibilidad, y me gustaría citar a un investigador chileno que se llama Pablo Zárate, que él está desarrollando una hipótesis que tiene que ver con la sensibilidad neuronal, que pudiera ser que algunas personas tienen genéticamente una capacidad y una sensibilidad mayor, pudiera ser eventualmente, no lo sé. Por otro lado, muchas personas que dicen interactuar con el fenómeno efectivamente recurren a lugares en donde se señala y todo el mundo, y es de Vox Populi, que suceden avistamientos. Hace poco tiempo me entrevistó Lorenzo Fernández de la cadena D-Max de Discovery de España, vino a Chile y yo lo llevé al Cajón del Maipo, a un sector que se llama Lagunillas, en donde todo el mundo sabe que es una zona caliente donde se producen avistamientos. Entonces la gran pregunta que hay que hacerse es, efectivamente, ¿habrán puntos en la Tierra que efectivamente son capas más débiles, como la capa de ozono más delgada, en donde se permite que traspase una realidad a la cual no tenemos acceso hacia nuestra realidad y lo podamos observar más allá de conceptos dimensionales o de conceptos de viajeros en el tiempo, sino que algo tan simple como un espectro de energía consciente, inteligente, que por alguna circunstancia traspasa? ¿Serán estos puntos? Yo creo que esa es la gran pregunta y quizás no por nada se ha acuñado el concepto de zona caliente y quizás algo de realidad también hay. Sí, es muy interesante. Fíjate que ahorita que estabas hablando, yo estaba haciendo unos apuntes porque no quiero que se me olvide. Muchas personas han desarrollado sus habilidades, o sea, están estudiando esto, están investigando o si están nada más cerca de alguna persona, dicen, es que tú también tienes estas habilidades, el ser humano también tiene estas habilidades. Entonces estamos ante un fenómeno que va evolucionando también con nosotros o nosotros es como si estuviéramos en una escuela.
Entonces estamos al nivel del kinder. Entonces, cuando estamos investigando, seguimos de nivel, pasamos grado, ¿no? Y ya ahora tenemos más experiencias, la gente ya se está abriendo a hablar de estas experiencias, su conciencia desde sus recuerdos. Esto me lleva a un caso de Paula Harris. Paula Harris, la investigadora italiana que llevó Ricardo González, la trajo aquí a Monte Shasta y se abrió un sendra en Monte Shasta, se abrió un sendra, o sea, es como una bruma blanca. Entonces, cuando se abre este sendra, le dice Ricardo González a Paula Harris, entra, te están esperando. El ser con el que habla o que tiene contacto Ricardo González estaba esperando a Paula Harris. Y Paula Harris no creía en esto. Cuando entra al Sendra y el ser empieza a hablar con ella y los demás estaban afuera del Sendra, ella sale, ella tenía muchísimo miedo y dice, no, yo no quiero saber nada de esto, pero entra a pesar de su miedo. Entonces cambia su perspectiva de ella al tener contacto con este ser. Entonces, ¿qué sería que estamos en diferente conciencia? O es que no entiendo. Solamente sé que tengo más preguntas que respuestas. Sí, mira, a mí me pasa algo bien particular. Yo conozco a Ricardo perfectamente. De hecho, hace 2 meses atrás, creo, lo entrevisté acá en Santiago de Chile. Tuvimos una entrevista de casi 1 hora y media, que la voy a subir dentro de poco. Y a Paula Harris no la conozco personalmente, pero sé de quién hablas. Yo siento, y esto te lo voy a decir básicamente con una conversación muy profunda que tuve con un psiquiatra en Chile que se llama el doctor Pablo Toro, que es el jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica de Chile, que es una de las universidades más prestigiosas en Chile. Y hablábamos sobre el concepto de la sugestión. La sugestión es un concepto enormemente potente que muchas veces nosotros los pasamos por alto, que no le tomamos el peso, pero hay casos emblemáticos desde Orson Welles, ¿cierto? En donde gente terminó, ¿cierto? Suicidándose y bueno, y hubieron un montón de personas que tuvieron crisis de pánico, etcétera. En Chile hemos tenido casos emblemáticos de sectas que han terminado matando a bebés y cosas muy terribles. Y tú te das cuenta en el fondo del poder que ejerce la sugestión en algunas personas que son sumamente susceptibles o que quieran también muchas veces creer en algo. Y la pregunta que hay que hacerse, ¿qué hay de fondo en esas personas que finalmente entran en estos circuitos en donde finalmente hay una especie, como lo dice Diana Pasulka, ¿cierto?, de nueva religión, en donde hay mucha gente que quiere creer en algo y se interpone esta sugestión? No digo que le pasó eso a Paula Harris, ni tampoco digo que le pasó esto a Ricardo, sino que digo que a todas las personas que nos están viendo, que ponderen siempre este concepto sobre la mesa y no se dejen llevar solamente por los grandes discursos, por los grandes relatos. Yo creo que hay que ser súper aterrizado en ese aspecto. Y eso no significa negar el fenómeno, eso no significa negar que hay una anomalía. Pero hay casos sumamente trascendentes en donde, por ejemplo, personas que han ido por un camino sumamente equivocado en su vida, manejando con alcohol, en algún minuto determinado chocan a 200 kilómetros por hora, casi se matan, y después del accidente, cuando se recuperan meses después, su vida cambia por completo, entran a la iglesia o dejan de tomar alcohol, de tener una vida más saludable, y tú dices, ¿qué pasó? ¿Tuvieron una experiencia divina? ¿Tuvieron una experiencia con una anomalía? No tuvieron nada de eso, sino que tuvieron un impacto muy profundo en su ser. Y yo creo que muchas personas que buscan respuestas encuentran en esto muchas veces una forma de poder creer en algo. Y eso me llama también mucho la atención y creo, como te digo, sin negar el fenómeno, hay que ponderarlo sobre la mesa. Así es, así es. Los investigadores somos muy escépticos, o sea, por eso estamos investigando, porque no creemos todo lo que vemos y no. Pero aquí yo tengo una pregunta muy interesante, muy importante para ti. ¿Qué sucede con las personas que han compartido y han vivido con estos seres que dicen ser de otro planeta y que tienen evidencia? Entonces, ¿qué les diríamos a ellos, a esas personas que han tenido estas experiencias? Yo tomaría las palabras del doctor Pablo Toro y le diría que dentro de sus realidades, efectivamente, esto es una realidad. Y yo creo que una de las cosas que he aprendido investigando este caso en particular, que me metí de cabeza a investigarlo de fondo,
porque por lo demás, este libro no es un caso monográfico. Aquí hay testimonios de otros testigos secundarios, incluso de un carabinero, un policía de Chile que también tiene una experiencia extraordinaria. Por lo tanto, una de las cosas que aprendí es, primero que todo, creerle a los testigos. Y después de eso, hacerse las preguntas y decir, bueno, ¿podría haber una influencia externa? ¿Cuáles son las potenciales evidencias? Y empezar a hacer una investigación de campo rigurosa como la que se hizo acá. Y a partir de eso, sacar conclusiones. Y evidentemente cuando quedan piezas sueltas, también un poco plasmarlas sobre la mesa y decir, bueno, la verdad es que hicimos todo lo posible, en este caso en particular, para tratar de dilucidar de qué se trataba y no lo pudimos conseguir. Y prueba de esto, te puedo decir que subí con un equipo de alta montaña, de profesionales de andinismo, que subieron 800 metros sobre la montaña con luces de celulares, linternas, focos cazaconejo. Hicimos distintos tipos de luminaria en el cerro, grabando desde abajo con el mismo dispositivo móvil que grabó el testigo aquella noche. Hicimos un ejercicio de campo en donde llevamos un bombero con más de 15 años de experiencia que replicó una fogata para tratar de imitar a un ser plasmático que parecía ser que estaba haciendo una especie de fogata en forma de loop, de bucle temporal, y no lo conseguimos. Hicimos todo lo que había que hacer para tratar de replicar las mismas condiciones a la misma distancia, grabando con el mismo dispositivo móvil y con la misma luminancia que hubo aquella noche, que era casi de un minuto, de acuerdo a aplicaciones como Stellarium, y no conseguimos replicar lo que se grabó aquella noche. Y en el proceso de evaluación del ingeniero electromagnético Robinson Cornejo Evans, salen cosas muy interesantes. Por un lado, cuando él hace el análisis del audio y lo contrarrestamos con la imagen, él dice algo muy particular. Si es que efectivamente aquella noche, el 18 y 19 de febrero del 2023, se hubiese producido una carga electromagnética que ya por ende es anómala, pero digamos que sí, digamos que esa noche hubo una carga muy fuerte electromagnética que hizo interferencia en el canal de video del celular. El celular con el cual se registró este evento es un celular Xiaomi de categoría media-baja que trae un conducto de audio y video integrado. Por lo tanto, necesariamente, si esta carga electromagnética hubiese afectado el canal de video, necesariamente también tendría que haber afectado el canal de audio. Y el canal de audio se registra absolutamente nítido, incluso cuando los testigos susurran. Y eso realmente nos dejó perplejos porque fue un análisis muy profundo en donde nos dimos cuenta que realmente no fue una falla del dispositivo móvil. No, es muy interesante, Iván, porque mira, yo te voy a invitar a una investigación. Te voy a invitar a una investigación porque hay una persona en Argentina que dice que él tenía un amigo extraterrestre. Ese amigo extraterrestre le dio pruebas, le contó toda su historia y que vivía entre nosotros. Viven entre nosotros estos seres de otros planetas. Muchos de ellos viajan a este planeta porque vienen huyendo de sus planetas. Está muy fea la situación allá. Pero sí, me gustaría invitarte que hiciéramos esta investigación. De hecho, andamos buscando a ese ser y vamos a ver. Ya tengo varios años en esta investigación. Como tú Wow. sabes, estas investigaciones pues se toman muchísimo tiempo. Y quiero viajar hacia el lugar de donde está este señor, donde ocurrió esa experiencia, porque no solamente él vio a este ser, o sea, era la comunidad entera conocía a esta humanoide. Pero nos estabas hablando de estos seres de plasma. ¿Qué son estos seres de plasma? Yo creo que finalmente esta anomalía cuando irrumpe a nuestra realidad se encapsula en plasma. Lo conversamos profundamente con Víctor Muñoz, que es doctor en física y que él es doctor en plasma. Tú puedes ver su currículum y eso. Te voy a parar un momentito, porque después de ti yo voy a hacerle una entrevista a Carlos Díaz. ¿Tú sabes quién es Carlos Díaz? Bueno, pues a él le voy a hacer una entrevista y voy a hablarle de esta persona que me estás diciendo. Sí, Víctor él Muñoz. es Víctor Muñoz. Las personas que yo te estoy mencionando ahora no son personas ligadas al ámbito ufológico. Son académicos y son científicos de prestigiosas universidades. No son personas que tú vayas a encontrar en entrevistas de estas características. No, pero eso es lo interesante. Claro, por supuesto. Y en una conversación muy larga y que está plasmada íntegramente en este libro, hablamos sobre el concepto del plasma. Y bueno, para responder tu pregunta, sabemos que el plasma, ¿cierto?, es abundante en el universo, que encontramos plasma en todos lados, ¿cierto? El fuego, un plasma, las luces que
están sobre nuestras cabezas, es plasma, las auroras boreales son plasmas. Por lo tanto, no es muy loco pensar que si tuviera esta anomalía que entrara a nuestra realidad física y encapsularse, lo haría en plasma. Y yo creo que esa es parte de la hipótesis que yo tengo, que finalmente estos plasmoides, que son conocidos, ¿cierto?, como la luz mala, o en el sur de Chile la Anchimalén, hay distintos investigadores del sur de Chile que han escrito sobre esto, es muy reportado, pero yo creo que finalmente la interacción de este plasmoide termina de una u otra manera haciendo un proceso, te diría yo, de imitación, porque los patrones son recurrentes. Cuando las personas dicen que primero ven una luz, que la experiencia comienza con esta luz que los flashea del cielo, que aparece entre medio del bosque, del cerro, etcétera, que finalmente termina acercándose a ellos, en algún minuto determinado en la experiencia o posterior a ella, termina transformándose en estos humanoides que muchas veces son relatados como seres de luz. Y es cuando nosotros, y cuando yo te comentaba sobre la hipótesis Orbit, que hay una relación de un espacio compartido antes de que se produzca la microrrealidad. Pero este orbe que se metamorfosea y que muchas veces adquiere la configuración del ser humano, de su perceptor, finalmente termina proyectando esta microrrealidad en donde se terminan viendo un montón de otras cosas que son extraídas del perceptor. Pero yo creo que finalmente muchos de los casos, por ejemplo, de seres de luz, que algunas personas dicen reportar, no tiene que ver con el paso siguiente de la microrrealidad, sino que tiene que ver básicamente con el encapsulamiento de esta energía inteligente en una configuración plasmoide y que muchas veces termina configurándose en una forma antropomórfica. Y también que se puede documentar por los videos y las fotografías que se toman. Y también muchas personas han dicho que las naves de plasma nada más aparecen y desaparecen. Entonces, ¿entran y salen o cómo están? Yo creo que sí, y que también se producen algunos fenómenos bien particulares. Y aquí una consideración también para algunos investigadores jóvenes que a lo mejor están viendo esto, que es bien relevante y me gustaría ponerlo sobre la mesa, es que muchas veces los testigos, cuando relatan sus experiencias y testimonios, los testigos categorizan y rotulan la información con lo que tienen más a la mano, en este caso con muchas veces, ¿cierto?, los estereotipos de la ciencia ficción. Y a mí me sucedió algo bien particular, Laura. Cuando yo entrevisto en una primera instancia a los testigos me dicen que vieron unos grises dentro de una burbuja. Y si yo no hubiese hecho el ejercicio de indagar en profundidad realmente cómo era la configuración morfológica de estos grises, hubiese finalmente redactado un libro en donde digo, los testigos vieron unos seres grises dentro de una burbuja. Pero lo particular de este caso es que cuando yo empiezo a indagar de forma muy profunda respecto de lo que los testigos realmente vieron, ellos dicen que estos grises en un comienzo tenían un cráneo que era mucho, se podría decir, mucho más craneal, valga la redundancia, que tenían ojos como cuencas calavéricas. De hecho lo estoy buscando acá en el libro, te voy a mandar la imagen. Sí, yo aquí lo pongo. Y que tenía una esfera que estaba arriba en esta burbuja, que para mí esta esfera que estaba acá arriba era el orbe que proyectaba esta microrrealidad. Y cuando tú te preguntas, bueno, entonces no eran grises, tenían otra configuración, uno dice realmente cuántos de los casos en donde los testigos han dicho que vieron grises realmente en su morfología realmente no lo eran. Y por otro lado, remitiéndome a la pregunta tuya sobre el concepto del ovni, del platillo volador, los testigos en este caso lo que dicen es que vieron estas esferas que comenzaron a subir hacia la cima del cerro y se pusieron una al lado de otra con un diámetro con una distancia de 1 metro aproximadamente. Y estas esferas que se ponen una al lado de otra crean una figura discoidal. Estas esferas empiezan a rotar como que fueran un platillo, pero en realidad, en estricto rigor, no lo eran. Esferas que formaron un concepto discoidal. Y uno de ellos dice que ve un ovni como la ciencia ficción, como el que tengo acá atrás, ¿cierto? De la I Want to Believe, el típico ovni de tuerca y tornillo. Sin embargo, otro de los testigos finalmente nunca terminó viendo la estructura, ¿cierto?, física, sino que él terminó viendo esta estructura de orbes que configuraban esta forma discoidal. Y hay que preguntarse si realmente este proceso de estas microrrealidades
Y por eso yo le digo, microrealidades son sumamente personales. O sea, uno de los testigos estuvo envuelto en esta microrealidad y terminó viendo el platillo con tuerca y tornillo. Sin embargo, el otro vio efectivamente el fenómeno compartido en este espacio temporal. Uno tuvo acceso, el otro no tuvo acceso, o el otro fue envuelto en esta microrealidad. Y eso es como muy particular y me llama mucho la atención, y siempre me pregunto cuando leo libros de ufología, digo, ¿hasta qué punto cuando este testigo dijo que vio tal cosa realmente fue eso y hubo una rigurosidad en términos investigativos para realmente determinar que eso fue lo que exactamente el testigo percibió en términos morfológicos, por ejemplo? Sí, no, es que esto es, bueno, la investigación, como te digo, yo solamente sé que no sé nada y sé muy poco comparado a todas estas investigaciones. Y dices, bueno, yo tengo más preguntas que respuestas cuando nos están preguntando, bueno, ¿qué crees tú de este fenómeno? Bueno, hay muchísimas hipótesis y teorías. ¿Qué Claro. respuesta ha tenido la comunidad ufológica y científica ante esta hipótesis? ¿Han encontrado apertura o escepticismo o ambas? La hipótesis yo la voy a lanzar recién ahora el 2 de julio, con sus 7 postulados, y más adelante un dossier que ya lo tengo escrito que va a cerca de 60 páginas, pero el 2 de julio lanzo la hipótesis con sus 7 postulados, que son los que te comenté hace un rato. Pero respecto de esta investigación como tal, la verdad es que he tenido muy buen feedback. Hace un tiempo atrás me reuní en Miami con Albert Rosales, que es el destacado investigador de la saga Human Encounters, que son unos libros fabulosos. Eh, y él participó de una u otra manera en la revisión de la versión en inglés que ya está disponible en Amazon. Y del circuito local te diría yo que he realizado entrevistas con Joseph Guijarro, con Carlos del canal Demonios en Argentina, con Fernando Silva Hildebrand de La Señal, con varios investigadores chilenos que conocen este caso. Y me he llevado la grata sorpresa de que hace mucho tiempo, siento yo, que no se realizaba una investigación de campo de estas características. No digo que no las hayan, pero yo por lo menos en lo particular traté de hacer el mejor trabajo posible. Hay algunos libros que me motivaron harto, hay un libro, por ejemplo, de Patricio Burleme que se llama La Noche de los Centinelas. Él vive actualmente en Estados Unidos y él hizo una investigación de campo que me acuerdo cuando leí ese libro, me fascinó mucho en el fondo imaginarme estar en ese minuto entrevistando al testigo, más allá de la historia que él le tocó retratar, pero hablo sobre el concepto un poco más de campo que él hizo. Y hay otros libros también que me han gustado mucho. Tengo el caso Azcabola, compré ese libro y esa investigación de campo también es fascinante. Y eso me motivó mucho. Y por otro lado también hay otros escritores chilenos que te recomiendo. No sé si ubicas tú a Sergio Sánchez Rodríguez, que es un abogado y investigador ufológico que tiene una saga que se llama Pasaporte a Unilandia. Él Ah, escribe el prólogo de este libro en conjunto también con otro investigador de larga data que se llama don Pablo Petrovich, que es un investigador que tiene una base, yo diría una de las bases de datos más grandes en Chile. Es una persona muy generosa, tiene 95 años y todavía sigue wow. interactuando y conociendo y conversando. De vez en cuando lo llamo por teléfono y hablamos sobre este fenómeno. Y he tenido muy buen feedback. Pero también hay personas que son detractoras muchas veces porque hay algunos artilugios externos, por ejemplo, como, no sé, merchandising, que a veces la gente te pide. La gente que ha leído este libro, por ejemplo, me ha dicho, oye, ¿por qué no te haces una polera? Me encantó el libro y me encantaría ponerte tu polera. Uno, ¿qué le va a decir a esas personas? Bueno, lo hago en el fondo, ¿cierto? Si es que alguien te lo pide. Pero yo no sopesaría en el fondo una investigación tan rigurosa como esta con algunas personas que de pronto cuestionan, por ejemplo, temas como básicos, como por ejemplo algunas cosas de merchandising, que también de una u otra manera ayudan a tener algunos recursos para seguir investigando. La investigación Así es. no es barata, más allá de las conclusiones, y pues tengo algunas cosas en mente que hay que tomar un avión y partir para algunos lados. Chile es un país muy largo, así que, pero Sí. como te digo, he tenido muy buen feedback y gente que yo realmente considero y valoro. Fíjate que ahorita que estabas hablando de eso de transportarte en avión y eso, no sé por qué se me vino a la mente una investigación que yo he estado haciendo con mi amigo Tony Rodríguez. Él es un abducido, es uno de los whistleblowers, de los denunciantes, uno de los muchos whistleblowers. ¿Qué piensas tú al respecto sobre los supersoldados, los whistleblowers, los denunciantes de los que no sé si conoces a Stephen Greer? Sí, por Me imagino supuesto. que sí. Ujú. Sí. Entonces,
todas esas personas que están denunciando, están hablando ahorita en congresos, están denunciando todas estas experiencias que han tenido ellos con algunos seres humanoides o no humanoides, los no humanos. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que acá hay una trama política muy grande. Yo creo que hay una facción muy fuerte que está tratando de entender si es que esto es real o no es real, si es que realmente existió Roswell o si realmente esto fue una bola de nieve que alguien echó a andar enmascarándolo, ¿cierto?, como un UFO crash, o realmente estamos frente a algo que tiene que ver más con política que con disclosure. Saber dónde se fueron millones de dólares en una supuesta ingeniería inversa, que finalmente quizás tiene que ver más que nada con contratistas de aeronáutica de alto nivel, armas secretas, etcétera, que finalmente se arrancaron, como decimos en buen chileno, con los tarros y no han en el fondo entregado la información total. Yo la verdad es que entre el proyecto Mogul o el UFO Crash de Roswell, la verdad es que ya no sé qué pensar. Siento que hay una trama muy política y que de pronto quizás el concepto ovni es como una especie, se podría decir, de parche para llegar a desentrañar eso, más que realmente haya evidencia real. Yo lo dudo que se llegue en algún minuto determinado a comprobar la existencia de recuperación de restos no humanos, lo dudo, pero sí creo que el fenómeno tiene características más energéticas que físico-biológicas. Así es, de hecho ellos les llaman los dimensionales, llaman dimensiones, están hablando de dimensiones ya. Entonces esto se va transformando. Después de todo lo que has investigado, ¿qué crees que es realmente el fenómeno UAP? ¿Estamos frente a una inteligencia externa, una realidad aún desconocida o algo que todavía no sabemos cómo definir? Yo creo que estamos frente, muy resumido, y tiene que ver casi con todo lo que he argumentado durante esta entrevista, a algo que desconocemos, que habita en esta realidad, que traspasa hacia nuestra realidad, que no tiene ningún propósito hacia el ser humano, que se entrelaza con la conciencia del ser humano, creando una realidad perceptual con información extraída del propio perceptor en una microrealidad personalizada, que hay puntos de unión en este acoplamiento que son comunes para después desaparecer y que el ser humano humanice toda esta experiencia, pero finalmente terminó creyendo que existe, pero que no tiene ningún propósito hacia nosotros. Oh, pues muy interesante, Iván, muy interesante. Para quienes aún no han tenido o leído El contacto de otra dimensión, ¿qué encontrarán en este libro y cuál es la principal reflexión con la que esperas que se queden después de leerlo? Yo creo que hay dos tipos de lectores en este libro. Está el lector curioso, que finalmente va a ver un libro que se presenta como un caso, pero que termina transformándose en una especie de bitácora del investigador, y que fue algo que no hice que así sucediera. Pero hay algo sumamente particular en esta investigación, Laura, y tengo que ser súper franco también, y no sé de dónde proviene, y quizás puedo también atender en muchos casos, ¿cierto?, a coincidencias, pero realizando esta investigación me sucedieron un montón de cosas que hasta el día de hoy me pregunto por qué sucedieron. Desde robos, pérdida de material, nos chocaron justo cuando íbamos a presentar el análisis del video a los testigos, se corrompieron archivos, computadoras que lo hace un montajista que se llama Giovanni Lucavecchi, que es experto en esto y que nunca le haya sucedido esto, trabaja en un canal de televisión súper famoso en Chile, y nunca le había sucedido esto, se le corrompieron archivos, aparte de a gente del equipo le pasaron situaciones anómalas. Entonces este libro, desde la narrativa, es un libro muy interesante porque cuenta esta bitácora de este investigador que va, ¿cierto?, haciéndose partícipe de esta investigación, y le terminan también sucediendo algunas cosas, y en ese aspecto narrativamente te digo que es muy interesante. Y la mitad del libro para adelante es un libro muy técnico, es un libro muy técnico que yo creo que a cualquier investigador le puede interesar, porque
se plasma en el fondo los software utilizados, el análisis de filtro, análisis de fotograma, de espectrograma, las recreaciones de campo que se hicieron, se detallan, cómo se hicieron. Y en ese aspecto hay algo muy interesante de cara, yo te diría, un poco más a los investigadores. Y la reflexión que me deja es que yo siento que cuando uno quiere realizar algo bien hecho, se puede hacer. Y yo creo que este libro es testimonio de ello. Te vuelvo a repetir, yo en ese sentido tenía muchas ganas de, cuando empiezo a comprarme libros, ¿cierto? Los libros que te menciono, el caso Pascuola o el caso del escritor chileno, estaba muy ávido de conocer casos, pero no me encontré con muchos casos que tuvieran este nivel de investigación. Por lo tanto, en algún minuto determinado dije, bueno, ¿por qué no yo llevar una adelante? Y también de una otra manera refrescar, porque este es un caso 2023, también refrescar y no acudir siempre a los casos del año 40, del año 50 o en Chile particularmente de los años 90. Entonces yo también siento que este caso de una u otra manera viene a refrescar la casuística chilena. Así es, así es. Por eso me tomó mucho la curiosidad, que es un caso muy reciente, o sea, 3 años es nada. Y bueno, ¿en dónde pueden encontrar este documental y dónde pueden comprar tu libro las personas? Bueno, el libro lo pueden adquirir en la página web de las personas que son de Chile en www.contactodeotradimensión.cl. Está disponible en Amazon a nivel internacional y también está su versión en Amazon en inglés. Así que nada, lo pueden adquirir y bueno, ya pues, han ido algunas copias a España, Suecia, Estados Unidos también han habido algunas ventas, le está yendo bien de a poco, así que estoy súper entusiasmado que ojalá llegue lejos. Muchísimas gracias, Iván. De seguro mucha gente va a obtener ese libro y a ver ese documental. ¿Ese documental en dónde lo pueden ver, me dijiste? En septiembre va a salir y bueno, ya vamos a ver en el fondo con qué plataforma lo vamos a lanzar y bueno, y ojalá que tengamos algunas puertas abiertas por algunas plataformas, si no ya veremos cómo lo podemos distribuir, pero Septiembre. vamos a tocar las puertas a algunas plataformas. Bueno, amigos, en septiembre, esperen a septiembre a ver este documental. Yo ya vi el trailer, está buenísimo, se los recomiendo. Así es de que vamos a comprar nuestro libro, apoyar a estos investigadores de campo que nos traen esta información buenísima. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí. Fue un placer tenerte aquí con nosotros y espero que no sea la última. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Iván. Nos vemos hasta la próxima. Tus redes sociales, por favor, de nuevo. Testimonio Omni, el blog en Instagram y la página web del libro Contacto de otra dimensión. Que está la lista en pantalla, amigos. Vayan a ver y pueden obtener su libro en Amazon. Muchísimas gracias de nuevo. Nos Chao, vemos. Hasta chao. la próxima.